van a todavía llegar 1 o 2 personas más, faltan creo. Tenemos ya el examen el lunes, creo, ¿no? Si no me equivoco. ¿Estamos conformes con eso? ¿Está todo bien? ¿Alguien quiere comentar algo sobre eso antes? Doctor, creo que Sí. no habíamos quedado en fecha con este No queda. grupo. Ok, No. entonces hablaremos de eso entonces, está bien. No hay problema. Normalmente ya pusieron, ¿no?, el sistema para los exámenes finales y más o menos han podido tomar el pulso para ver más o menos para cuándo podríamos hacer el tercer parcial. Doctor, ¿hasta cuándo tiene para entregar notas? Está medio flexible eso, la verdad, no sé. Pero yo puedo negociar eso, no creo que no es tan rígido ahorita por las circunstancias en que estamos, ¿no? Eh, no sé, lo importante es en qué momento estarían listos ustedes. Yo trataría de pelearla para que no nos hagan lío por las fechas, ¿no? Pero ahorita sí no sé de memoria, está en alguna parte en los WhatsApp que mandan, pero como mandan con tantos memes y cosas que hay un momento donde ya se pierde, se papela todo. Voy a revisar, no me acuerdo exactamente para cuándo es. Pero sí el examen final hay una fecha, ¿no? Quizás acá, ¿no? Por el 24, sí teníamos el examen final ya, ¿no? Que era lo que estaba previsto. Exactamente la fecha no me acuerdo ahorita. Sí, no, tengo que revisar, no sé dónde será. El 24 es. 24, ok. Ahí tienes el examen final. Y lo ideal sería, pienso, darnos tiempito, ¿no? Para hacer problemas antes del final, porque ahí es donde tenemos que empezar a integrar todos los temas de la materia. Porque hemos visto hartas cosas, ¿no? O sea, entre chiste y chiste hemos avanzado bastante, dadas además la situación un poquito desfavorable que tenemos de no poder ver, no poder tener una pizarra así para mostrar de una forma más simple. Sin embargo, hemos avanzado bastantes cosas, me parece. Entonces, hay momentos donde tenemos que poder empezar a digerir todo e integrarlo, ¿no? Relacionar los diferentes temas. El tercer parcial va a ser solamente sobre estos 2 últimos capítulos, entonces es más puntual, pero ya para el examen final hay que empezar a mezclar todo, ¿no? Entonces, hace que sea más, el desafío sea un poquito más grande, ¿no? Y pues quisiera hacer más ejercicios como para el examen final más que todo, ¿no? Doctor, tal vez sería bueno saber hasta cuándo tiene para entregar las notas para poder equilibrar el tiempo entre el final y el tercer parcial. Ya. Para poder ver menos que tengamos tiempo para estudiar para el tercero, pero también tengamos tiempo para el final. Y Sí. tal vez no posponer, o sea, que no sea el 24 el final, porque es muy pronto, es en 2 semanas también. Doctor, Sí, doctor. ¿No habría la no, posibilidad de quizás, perdónale, no, está bien, quizás dígame. posponerlo para la siguiente semana, digamos, para la semana del 1 de julio, así? Ya, voy a hablar con Jaime para eso, la semana del 1 de julio, ¿ok? Voy a pedir que nos permitan hablar, para ver si había algún problema, les aviso, pero ni bien sepa, ¿no? Pero voy a hablar con Jaime esto, no creo que haya problema, la verdad, ¿no? Estaremos apuntando entonces que el examen final sería la primera semana de julio. ¿Cuándo daríamos, en qué semana daríamos el tercer parcial? Tal vez eso sí sería de acá a una semana y media, 2, podría ser, igual contando que vamos a hacer los ejercicios. Doctor, justo eso es lo que le quería decir. O sea, estábamos hablando con otros compañeros ¿Ya? y si bien estamos entendiendo la lógica, bueno, al menos unos cuantos, estamos entendiendo la manera, hacer el ejercicio o sea, es mucho más complejo que en los anteriores parciales. Sí, O sea, si bien la lógica quizás puede estar bien y si fuera un examen teórico quizás nos iría bien, pero para resolver esto es mucho más complejo que antes. sí. Entonces, si puede, doctor, mandarnos así, sé que suena feo, pero algunos ejercicios resueltos, Ujú. así desde cero, para que también nos ubiquemos nosotros desde cero, Ya. porque son mucho más difíciles que antes los ejercicios y creo que, bueno, es la idea, pero la mayoría estamos con problemas, doctor, en eso, en resolverlos.
Ya, ok, puede ser. Incluso lo que les propondría es lo siguiente, les mandaré, o en base a exámenes pasados, ya vemos, les mando un problema y medio día después les mando la solución, porque una vez insisto, sé que es difícil, pero a veces uno termina viendo la solución y viendo lo que es lógico y fácil y no desarrollamos esa garra como para poder resolverlo, ¿no? Realmente quiero que traten de hacerlos ustedes. Con todo el esfuerzo que se implica, ¿no? Les mandaría quizás los problemas y, qué sé yo, 5 6 horas después les mando la solución, pero traten en ese tiempo limitado que tienen llegar a resolverlo ustedes, o por lo menos para poder comparar viendo la solución, qué cosas han hecho mal o qué otras cosas podrían haber hecho, o qué sé yo. Quizás sea más útil eso para ustedes, ¿no? Pero realmente Sí, insisto que tienen que pelear ustedes en ese sentido, porque si no, da la ilusión, ¿no? De que es fácil hacerlo. Es como, qué sé yo, ver a alguien cantar. Parece tan fácil, tan natural. Cualquiera puede cantar, pero no abre la boca y sale un graznido, ¿no? Y no es tan fácil en realidad. Entonces, esa habilidad tenemos que adquirirlo en el fondo, ¿no? Entonces, sí, eso doctor, podría ser, no había problema, ¿ya? porque al menos los ejercicios que ha mandado, Sí, eh, que los exámenes pasados, si bien no sí, son, por eso, en computadora no son imposibles, sí, pero a mano, y esos exámenes han debido dar personas de manera presencial. sí. Entonces es bastante raro y difícil saber cómo han hecho. Claro, hay de todo. Por un lado, recuerden, algunos semestres, he dicho, dedicamos más a un tema y profundizamos bastante en el tema, nos vemos cápsulas en ese tema. Y ese semestre hay una pregunta que es un poco más difícil sobre ese tema, pero es porque hemos trabajado harto sobre eso, ¿no? Porque estaba en parte del proyecto que hemos hecho, por esa razón, ¿no? Entonces, cuando uno ve de afuera, dice, uy, es una pregunta asesina, pero hay que tomar en cuenta en el contexto de que esa pregunta fue posible ese semestre, porque ese semestre hemos trabajado harto ese tema, ¿no? Entonces, es un primer detalle que hay que tomar en cuenta, ¿no? Segundo, en algunos de estos se llama, exámenes, una parte de las curvas que pueden haber, por ejemplo, estas curvas de composición temperatura, ¿no es cierto? Muchas veces ya estaban incluidas en el examen. Lo que pasa es que con lo que se manda ahorita no necesariamente tengo el grafiquito ese, y como tenemos más tiempo podemos hacer el cálculo, pero en el examen muchas veces ya está eso calculado, o sobre todo cosas que son medio morosas, medio largas de calcular, a veces ya estaba algo precocinado como para que podamos hacer, ¿no? Es un detalle también que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando les mando como ejercicio, incluso si tuviera, no les se los mandaría, porque lo interesante es que ustedes puedan calcular o aprender a calcular eso, aunque en el examen va a ser más difícil que les diga, ya saquen su MATLAB, empiecen a calcular, porque MATLAB también pide tiempo, no es un examen, es muy bonito para un proyecto hacer eso, pero en un examen como que es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, todas cosas tengo que adecuar, obviamente, para que Ya, doctor. puedan manejarlo, ¿no? Sí, está bien, doctor, gracias. Doctor, creo que comparto lo que, perdón, seguí nomás. No, sí, quería, o sea, yo quería saber más o menos hasta cuándo sería flexible la UD para la entrega la entrega de las notas, porque, digamos, si mi amigo propuso 1 de junio, pero digamos que para hasta el 10 de junio le dejan subir las notas, tal vez sería mejor ver la manera de dar en esa semana del 10 de junio, que 10 es viernes, y tratar de dar en esa semana y así separaríamos un poquito más el tercer parcial y el final. Pero Ya. para eso sería importante saber hasta cuándo máximo la U, así con su flexibilización y todo, va a Ya. permitir subir las notas. Ya, es un poquito más difícil eso, porque si yo les digo, ¿hasta cuándo se podría subir? Se las van a oler, decir, no, tienen que entregar mañana, ¿sí, no? O sea, el hecho de que si estamos proponiendo nosotros que sea la primera semana de julio, yo puedo argumentar y yo pienso que puedo convencerles, ¿no? Pero preguntarles hasta cuándo podría, va a ser como para que me digan fines de junio hay que entregar, no sé cuándo lo han definido ahorita, no tengo la fecha, ¿no? Es un poquito más delicado eso, ¿no? Porque administrativamente quieren cerrar también de una vez para tener segundo parcial, para que todo esté ordenado, además de que desde el ministerio siempre se controla de que estén las notas, hay ciertas cosas que tienen que cumplir los administrativos, tampoco lo hacen por molestarnos, ¿no? Y hay plazos que no pueden pasar eso porque están impuestos desde La Paz o desde el ministerio, o sea, es un poquito más complicado para la entrega de notas, justamente para que no haya algún fraude, algún tipo de cambio de notas, qué sé yo. Entonces,
puedo plantear con Jaime, pero lo más probable es de que si le pido hasta cuándo podría, no me va a dar mucho margen, ¿no? En cambio, si les digo, mira, hemos revisado la semana del 1 de julio, podríamos terminar de dar con eso el viernes o el lunes después de la primera semana de julio, yo le entrego las notas. Puedo negociar eso todavía, ¿no? Entonces, pues me es más útil a mí, o más fácil si definimos en qué semana más o menos vamos a dar el examen y sobre eso yo la puedo pelear. Ya, doctor. Entonces, tal vez, no sé qué piensan mis compañeros, porque igual hay que quedar entre todos. Sí. Si hubiera la posibilidad de dar en la semana que es del 6 al 10 de junio, tal vez también sería bueno, pero no sé qué piensan los demás. Segunda semana de julio, lo que ustedes mencionan, ¿no? Sí, es la segunda semana. A ver, no sé qué dicen los demás. Doctor, yo tengo un par de apreciaciones. Por un Sí. lado, el tema de las fechas. Tentativamente está en el calendario académico para el registro de notas de habilitación el 19 de junio de este mes. Y Sí, para correcto. el examen final está el viernes 3 de julio. En ese sentido, no sé si usted le van a permitir flexibilizar. Y bueno, yo creo que el criterio más que, bueno, supongo que de todos, es un poco ampliar lo más que se pueda esta Sí. materia, porque sabemos que requiere mucho, mucho más trabajo que cualquier otra. Y lo que han optado en muchas materias es ir adelantando. Entonces, esta semana, por ejemplo, y la siguiente, la mayoría vamos a estar bastante cargados. Bien. Y la idea que yo tengo, digamos, es acabar estas materias, deshacernos y enfocarnos solamente en unis, digamos. Ya. En ese sentido, no sé, yo creo que va a ser siempre la idea ampliar lo más que se pueda para nosotros ganar más tiempo de preparación, digamos. Sí, Eso no por sé. un lado. Sí. Y por otro, doctor, el tema del tercer parcial, entiendo que este tema es más interpretativo y de análisis, ¿no? Sí. Y que bueno, ahí nos queda un poco la duda de cómo prepararnos realmente. Por un lado están los ejercicios del texto y que nos pueden ayudar y creo que tienen ese enfoque más cualitativo y a veces un poco, no sé, yo creo que hace muchas suposiciones en la resolución de ejercicios para simplificar mucho el proceso y en ese sentido nosotros nos perdemos mucha información y cosas que son importantes o que hemos logrado ir más allá justamente con la ayuda de los equipos informáticos, ¿no? De no quedarnos con un supuesto y una solución medio parcial para que se resuelva simple, sino hemos visto un rango amplio de soluciones y hemos complejizado mucho más el problema y se ha vuelto mucho más rico. Entonces, ¿cómo más o menos nos preparamos? Eso es un poco la duda, ¿no? Y entiendo, yo creo que la apreciación de Alejandro que dice que son más complejos de resolver, claro, en el sentido de que vamos a utilizar los programas y nos van a tomar más tiempo, obviamente. Entonces, un poco esas dos dudas, doctor. Sí. Les decía, por ejemplo, del mensaje los proyectos que les mandé ayer, creo, por ejemplo, el primero que armar un sistema donde tengo temperatura contra composición en el caso de una reacción de orden cero. Se nota, es bien conceptual esto puede ser a mano alzada, lo puedo resolver, y de hecho lo vamos a ver más cachito, entonces no necesito hacer cálculo para eso, ¿no? Y hay otra donde tengo una reacción autocatalítica, que eso todavía podríamos se llama, cualitativamente tener una idea de cómo van las curvas, ¿ya? Y eso vamos a ver también, razonando se puede deducir algo, pero en el caso que fuera una pregunta del examen, probablemente yo les incluiría en el examen la hoja con las curvas ya calculadas, ¿no? Porque en un examen como esto, el hecho de decir, calculen ustedes, ¿no es cierto?, implica que yo estoy evaluando además qué también manejan MATLAB, incluso si tienen MATLAB o no, ¿no es cierto? Entonces, eso ya no es justo, porque el tema de la materia no era manejo de MATLAB. Tenemos que manejar un sistema, un paquete de cálculo, de cómputo, ¿no? O sea, profesionalmente tenemos que poder hacer eso, y eso indirectamente hemos hecho esas cosas, pero no puede ser parte de la evaluación de la materia así, ¿no es cierto? Porque no sería justo, por un lado, ¿no? En un proyecto ahí no habría problema, les doy, calculen, y si no calculan, chao, ¿no es cierto? En un proyecto que hay más tiempo para hacerlo, para preguntar, para equivocarse, para volver a corregir, es una cosa que toma tiempo. El examen, mi dilema es que tengo un tiempo muy limitado para cuestionar, para evaluarlos, ¿no es cierto? Y no les puedo dar tareas en las cuales hay mucha pérdida de tiempo o que
puede potencialmente uno extraviarse en el camino y sabe bien la materia, pero se olvidó de una coma por aquí, un puntito por allá lo puso mal y obviamente le empieza a salir resultados ilógicos, empieza a dar vueltas peleando con eso y lo que no estoy evaluando nada, simplemente estoy viendo cuánta suerte tiene la vida o no, ¿no es cierto? Y tener una evaluación de ese tipo por un examen no tendría sentido. Entonces, este examen tiene que tener preguntas conceptuales como siempre, tiene que tener preguntas de resolución numérica con papel y lápiz factibles, eso hace que muchas veces las cinéticas tienen formas que se pueden factorizar o que se pueden simplificar, lo que de por sí hace que la cosa sea más simple, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que tener, o cuando hay cálculos complejos, la parte compleja, la parte morosa, tiene que estar ya resuelta para que ustedes puedan atacarlo, porque la idea no es que usen MATLAB en el examen, si lo usan, no hay problema, no tengo lío yo con eso, pero que puedan hacerlo también con papel y lápiz en su calculadora. Entonces, mi objetivo es eso, ¿no? Darles problemas donde yo puedo ver cuán bien saben la materia, no cuán bien manejan MATLAB o otras cosas, ¿no? Entonces, ¿tiene que haber conceptos? Sí. ¿Tiene que haber cálculos? Sí, por supuesto, pero con calculadora, ¿cierto? Y si hay cosas más complejas, una parte ya tiene que estar predigerida, porque no hay tiempo para más, ¿no? Entonces, eso va a ser la naturaleza del examen, que en el fondo va a ser como todos los exámenes que siempre damos, ¿no? No sé si les he respondido con eso. Sí, doctor, gracias. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Para el examen final, ¿conservamos la primera semana de julio o quieren que trate de tantear para la segunda semana de julio? Bueno, doctor, como decía mi compañera, o sea, es verdad, si podemos alargarlo, pues pienso que todos estaríamos de acuerdo. No sé si habría alguna objeción. Igual, si podemos definir la fecha para esa semana, yo creo que estaría perfecto. Ya. ¿Qué dicen los demás? Estoy de acuerdo igual, doctor. Sí, está bien, doctor. Ya. ¿Alguien se opone? Nadie dice nada. Ok. Está bien, entonces yo la voy a pelear para la segunda, para poder tomar en el final de la segunda semana de julio y les voy a avisar ni bien tenga una respuesta sobre esto. ¿Ya? 1. 2. Para el examen, para el tercer parcial, ¿cuándo tentativamente podríamos darlo? Suponiendo el peor caso, que tengamos que dar en la primera semana de julio, de esa manera, si logramos la segunda semana de julio, ya lo podemos liberar un poquito si es necesario o no. Recuerden que lo que vamos a hacer hasta el parcial va a ser ejercicios del tercer parcial, ¿no es cierto? Y entre el tercer parcial y el examen vamos a hacer ejercicios de examen final que ya integran más cosas. Entonces, hay que darse tiempo para los dos, obviamente, ¿no? Entonces, típicamente para el tercer parcial, más o menos, ¿qué semana pondríamos para que sea? ¿Qué semana proponen ustedes que sea el examen? Nuevamente, suponiendo que va a ser la primera semana de julio, entre el 29 y el 3 de julio, perdón, supongamos que va a ser nuestro peor caso, ¿no? Eso hace que tenemos Doctor, esta semana y 2 semanas más después, antes del examen final, ¿no? doctor, si yo tuviera que proponer de manera personal y netamente de mi opinión, yo diría que demos el tercer parcial o el viernes 19 o el lunes 22 Ya. y así tengamos alrededor de 10 días para preguntarle cosas netamente del examen final de manera mínima. Obviamente ese es el caso, el peor caso. Sí, viendo el peor caso, correcto. Sí. Sí, yo me voy al hecho de que asumiendo que el examen sería el 3 de julio, por ejemplo, el viernes 3 de julio, tendríamos por lo bajo 10 días para preguntarle cosas del examen final si lo damos el 19 o el 22. Ya, okay, me Sí, parece estoy de prudente. acuerdo con mi compañero, doctor. ¿Pero? Estoy de acuerdo entre esas dos fechas, doctor, porque igual luego yo tengo otras. Ya. ¿Todos estarían de acuerdo? O sea, la idea es esa, ¿no? Tentativamente hacer entre el 19 y el 22 de junio, ¿no es cierto? Y si nos autorizan pasar la segunda semana, hablamos, negociamos. Por ahí aumentamos un poquito, por ahí no lo movemos, eso ya nos ponemos de acuerdo, no sería el problema, ¿no? Pero previendo el peor de los casos en los cuales el examen final tendría que ser la primera semana de julio, dar el tercer parcial ya sea el 19, ya sea el 22 de junio. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Sí, doctor. Ok, Sí. perfecto. Entonces, con eso tenemos. Yo ni bien tenga la respuesta a menos que alguien quiera oponerse ahorita. Se supone que todos están de acuerdo. Todos están de acuerdo entonces con esto. Sí, yo voy a hablar con...
Yo voy a hablar con Jaime, entonces, y les aviso, ni bien tengo respuestas si nos van a permitir. Y de todas maneras, este 19 o 22 para el tercer parcial es condicional respecto al cambio que podría haber en el examen final, ¿no? Entonces, me parece que es prudente, está bien, me parece. Y eso sería lo que nos estamos quedando por ahora, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Bien, perfecto. ¿Hay algún otro tema que quieran tocar, alguna pregunta puntual que quieran hacer ahorita? Doctor, un poco el tema de los balances de energía de los casos en que tenemos efectos caloríficos, puntualmente del adiabático y no adiabático. Aclarar un Ya, poco los términos que significan las entalpías, los calores sensibles, latentes. ya, ok. Eso podemos hacer aprovechando los ejercicios que les he mandado, ¿no es cierto? Pasaremos a ver eso y ahí aprovechamos para insertar todas esas preguntas bien puntuales, ¿sí? De acuerdo, doctor. Ok. Entonces, con esto les voy a compartir la pantalla. No sé si han tenido tiempo, les he mandado muy tarde porque yo mismo lo terminé tarde, pero que nos sirve para revisarlo juntos, por lo menos acá, ¿ya? Entonces, tenemos un proceso electroquímico, ¿ya? En electrólisis, básicamente, ¿ya? Hay un cátodo, hay corriente eléctrica y la reacción está ocurriendo sobre la superficie del electrodo, ¿ya? Tenemos, primero, más conceptual, una reacción de orden cero, ¿ya? Tengo una constante K que es 40 exponencial de menos 1000 sobre T, el menos 1000 la energía de activación sobre el R, en sí ya está todo calculadito ahí. La capacidad calorífica de las soluciones implica solventes, reactivos y productos, estoy suponiendo que es constante igual a 2, ¿no? En la vida real vamos a decir esto es el producto de la masa del solvente por el CP del solvente, más la masa de reactivos que tengo por el CP de los reactivos, más la masa de los productos que tengo por CP de los productos. Eso hace de que a medida que va cambiando la proporción de reactivos a productos, el CP puede ir cambiando. Además de eso, es función de temperatura y cada uno de los CPs depende de la temperatura. De esa forma normal de calcular eso es una cosa bastante larga, que no vale la pena hacer un examen, pero esa sería la forma de hacerlo. Y vamos a ver algún ejemplo de ese tipo, ¿ya? Eso era más para un laboratorio quizás, ¿no? O para un proyecto. Ahora, normalmente en sistemas, los reactivos y los productos, la concentración es pequeña respecto al solvente. Las diferencias no son tan grandes, ¿no es cierto? Y muchas veces por ser moléculas bastante más grandes, reactivos y productos, su CP en términos molares no son tan importantes, su efecto que tiene sobre, como el solvente, que es una molécula más pequeña, ¿no? Entonces, eso hace de que normalmente el CP es bastante cercano al del solvente. Ahora, si no estamos en un solvente, ok, es la relación de la fracción de reactivos por el CP de reactivos más la fracción de productos por el CP de los productos. Y si es función de temperatura más, ni modo, es función de temperatura y hay que integrar para encontrar el valor, pero por el momento estamos suponiendo que es simplemente 2, ¿ya? Las unidades van a ser, no sé, no he puesto unidades, estoy suponiendo que son kilojoules sobre kilogramo mol sobre Kelvin, algo así. A veces hay que hacer la corrección entre moles y kilogramos o qué sé yo. Son detalles que a nivel de examen no quiere que nos moleste, pero tenemos que estar conscientes de lo que es, ¿ya? Y luego el delta H de la reacción, en este caso, que hemos puesto que es 120, es cuánta energía. No he puesto signo, a propósito sin signo, porque consideramos un caso exotérmico o endotérmico. Si es exotérmico es menos 120, si es endotérmico es más 120. Lo he puesto así como ven acá, para poder ver varios casos en uno solo. Para no tener que ser un problema para un caso exotérmico y otro para un caso endotérmico. Sino en uno solo vamos a hacer los dos, ¿ya? Entonces, tengo esto, son 120, va a ser por kilojoules también sobre kilogramo mol, que va a depender de las reacciones. Estoy diciendo en términos molares porque mi cinética está toda en expresiones molares. Si uno está en kilogramos y otro está en moles, tenemos que conversión con masas moleculares. No es difícil, pero enreda un poquito, ¿ya? El solvente es un líquido, en este caso hierve, es líquido entre la fase 0 y 100 grados. Por debajo de 0 grados se vuelve sólido, por encima de los 100 grados se va a volver un vapor. Entonces, ese es el rango que tengo, ¿ya? La primera pregunta era hacer un esquema cualitativo de curvas de isovelocidad en el espacio. Quiero que agarren ahorita mismo un papel y un lápiz, ¿no es cierto? Y si no vayan a entrar ahorita, ¿no es cierto? Y agarren sobre su papel y pongan dos ejes. Un eje que va a ser X, que va a ser la temperatura, un eje Y, que va a ser X, la conversión.
¿ya? Sabemos que temperatura va a estar entre un límite de 273, que es básicamente 0 grados centígrados, y va a estar máximo de 373 Kelvin, que es los 100 grados centígrados. Entonces ya tenemos el rango de X, de la temperatura que está sobre el eje llamado X, ¿no? En el eje que llamamos Y hemos puesto X, la conversión, ¿no es cierto? Y el valor más pequeño que puede tener conversión, obviamente, es 0, es cuando los reactivos están ahí vírgenes, no han reaccionado todavía, y el valor máximo que puede tener X es 1 cuando la conversión es completa, ¿no? Dentro de este espacio XT, tengo una línea vertical, horizontal superior, ¿no es cierto?, que corresponde a X1, y no puedo pasarme en ningún lado por encima del 1, porque no puede haber una conversión más grande que 1, ¿no? Que todo es producto, ya no hay nada reactivo. Ahora, las curvas de isovelocidad son curvas en las cuales la velocidad es constante. ¿Qué forma tendría en nuestro dibujo nuestras curvas? ¿Serían curvas, serían rectas, tendrían una pendiente positiva, una pendiente negativa? Cualitativamente, otra vuelta, el concepto aquí importante, poder establecerlo cualitativamente, darme cuenta cómo varían, cómo estarían, dónde estarían las velocidades más altas, dónde estarían las velocidades más pequeñas, y qué forma tendrían las curvas de isovelocidad. Tienen la palabra ustedes. Dependería del caso, doctor, si manejamos si manejamos condiciones endotérmicas o exotérmicas, va a depender del signo de la entalpía que vemos definido. No, para nada. La cinética no le importa si es exotérmico o endotérmico, si estamos enfriando o calentando. La cinética es la cinética. Al calentar o enfriar, hacer exotérmico, etcétera, se define un camino, una línea de operaciones que cumple con el balance de calor, ¿no es cierto? La cinética es una expresión matemática que no le importa en sí si es exotérmico o endotérmico, ¿no? Porque una reacción, supongamos exotérmica, puedo hacer que la reacción funcione en condiciones isotérmicas si lo estoy enfriando en una condición adecuada, si logro por algún mecanismo mantener la temperatura constante. O puede tener una pendiente positiva calentándose porque no quito nada de calor o quito muy poco calor, o totalmente estoy calentando además algo que es exotérmico. Eso va a cambiar según lo que yo estoy haciendo, y la cinética no le importa lo que yo estoy haciendo. Y lo mismo con un sistema que puedo lograr que la pendiente sea además negativa, a pesar de que sea exotérmica. Si se me fue la mano, estoy enfriando más de la cuenta. Entonces, las pendientes, la línea de operaciones depende de lo que hacemos en la vida real. En este primer caso, determinar las curvas de isovelocidad no tiene nada que ver ni con nosotros ni con lo que hagamos. Es simplemente las curvas en este espacio XT en los cuales la velocidad es constante. Entonces, otra vuelta. ¿Qué forma tendrían estas curvas de isovelocidad? Es netamente de concepto esta parte. No necesito ni siquiera calculadores, papel y lápiz y poder garabatear, ¿no? Son verticales, doctor, ya que estamos manejando un orden cero y vamos Correcto. a manejar constantes. Eso quiere decir que si yo lo pongo a 50 grados, ¿no es cierto?, y mantengo a 50 grados, la cinética RA, que es la variación de A en el tiempo, es simplemente una constante K, y la constante K depende solo de temperatura. Si la temperatura es constante, K es constante, y por lo tanto la cinética es constante, y voy a tener, por lo tanto, curvas, entre comillas, de isovelocidad que van a ser líneas verticales rectas, ¿ya? Entonces, no es mi concepto esto, ¿no? La velocidad más grande, ¿dónde va a estar? Va a estar a los 373 Kelvin. La más pequeña, ¿dónde va a estar? Va a estar a los 273. ¿Cuánto vale? Tengo que calcular, ¿no es cierto? Si pongo aquí en el T, pongo 373, 1000 entre 373 y 40 por exponencial de menos 1000 sobre 373, me va a dar un número, va a salir 2,7 o algo por ahí, ¿no es cierto? Si pongo 273, me va a dar 1,026. Entonces, mis límites están entre 1,026, creo, y 2,74. Si no me equivoco, esos son los límites, uno a 273, otro a 373, etc. Entonces, este esbozo de aquí está planteado, ¿no? Ahora, en base a esto, ahora recién viene lo que usted comentaba, ¿no es cierto? Vamos a considerar un caso exotérmico y otro endotérmico, ¿ya? Supongamos que es un delta X de 120, ¿ya? Estamos haciendo un sistema en el cual la reacción es exotérmica y nosotros vamos a trabajar en un medio adiabático, en el sentido de que no estamos ni calentando ni enfriando, sino que el calor que se libera queda dentro del medio que está reaccionando, está bastante aislado para eso, ¿ya? Eso quiere decir, en el primer caso, si es exotérmica la reacción, ¿cierto?, quiere decir que mi línea de operaciones, ¿ya?, va a ser una línea recta que va a tener una pendiente positiva o negativa. Positiva para exotérmico.
Correcto. Si es exotérmico, al avanzar operativamente, la temperatura tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque la reacción está botando calor y ese calor no se va a ir, no va a desaparecer, se va a quedar acumulado en el sistema y lo que va a hacer que su temperatura suba. Eso quiere decir que mi línea de operación, a medida que va avanzando la reacción, está cada vez más caliente, ¿no es cierto? Eso quiere decir que yo tengo una pendiente típica y si es exotérmica, ¿no es cierto? Y no estoy calentando o enfriando, tengo que cuidar que en ningún momento pase de los 373. Quiere decir que la temperatura máxima a la cual voy a llegar son 373 cuando la reacción sea completa, ¿ya? Eso hace que esa mi pendiente tiene que pasar por la temperatura 373 cuando X es igual a 1, ¿no es cierto? Porque no quiero que pase. Hemos dicho que no, por algún motivo no queremos que pase de 100, y eso hace, ¿no es cierto?, como habíamos visto, de que el X, recuerdan la formulita que teníamos, que el X es igual a CP por el delta T sobre el delta H de la reacción. ¿El CP cuánto vale? Vale 2. El delta H cuánto vale? Hemos dicho que vale 120, ¿ya? Si la conversión es 1, ¿cuánto va a ser el delta T que vamos a sufrir en este caso? 60, creo. ¿Pero? 60. 60, por supuesto. Cuando el delta T máximo que vamos a llegar es cuando la conversión es total, estoy razonando en base a mi diagrama, y eso hace que el delta T va a ser 60. Quiere decir que si yo quiero llegar hasta los 100 grados centígrados, ¿a qué temperatura tendría que lanzar yo la reacción? 40. 40, por supuesto. Quiero llegar a 60. Dado el CP y el delta H, yo sé que va a incrementarse en 60 grados la temperatura, entonces lo voy a poner a 40. De esa manera, cuando termine la reacción, al llegar justo a los 100, no va a pasar los 100. ¿Sí? Un poquito arriesgado lo que estoy haciendo, pero va a funcionar bien, ¿no? ¿Por qué estoy tomando estos casos? Ya hemos visto. En las curvas, cuando estamos en condiciones, la cinética siempre es más rápida mientras más caliente es una ley general, ¿no es cierto? No hay reacción que sea más rápido y más frío, ¿no? Conversión será menor en algunos casos, otra reacción será posible en otros casos, pero todas las cinéticas aumentan positivamente con la temperatura. Eso hace entonces de que para una reacción exotérmica, en este caso, con este CP, ahora recién aparece el valor de CP en la operación y el delta de reacción, me conviene ubicarme en los 40 grados y la reacción va a ir calentando. Ahora, como tenemos, para responder a la pregunta, ¿cuál es el volumen necesario, no es cierto? Haríamos lo siguiente, estamos queriendo hacer 90% de conversión. Si queremos hacer 90% de conversión, podemos ser un poquito más caliente, ¿no es cierto? Porque queremos que al 0,9 de X estemos a 100, ¿no es cierto? Eso hace de que puedo calcular a qué temperatura me conviene, ¿no es cierto? Y el cálculo ya es bastante más fácil, ¿no? Va a ser un poquito más de 40, pero bueno, es un detalle. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente, me voy a dar valores entre los 40, digamos, y los 100. Si lo estoy haciendo en papel y lápiz, voy a decir que sea cada 10 grados, voy a poner 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Para cada uno de estos valores puedo calcular un K, para cada K tengo la velocidad, puesto que la velocidad es simplemente K, porque es orden cero, ¿sí? No entra conversión. Entonces yo tengo, para cada temperatura que yo me he inventado, tengo la composición, obviamente, y tengo la cinética, y eso me permite graficar 1 sobre R contra X y calcular el volumen, como hacíamos siempre. Entonces, este tema de calcular el volumen aquí es fácil, ¿no? A ver, vamos a esto para ver. Porque vamos a tener un sistema como este, ¿no? También identificado, este valor de aquí es 100, este valor de aquí abajo va a ser 40, dijimos, ¿no es cierto? Y luego, no necesito tener todas las curvas, yo me doy cuántos. En este caso me he puesto 3 valores. Cuando estoy a 40 grados, ¿cuánto vale K? Entonces ahí tengo el valor de R. Cuando aquí vale, se llama 60 grados, ¿cuánto vale el K? Tengo el R. Aquí en 80 grados tengo eso, a 100 grados tengo 4 puntos, ¿sí? Al tener 4 puntos, para cada punto yo tengo el X, tengo el R, porque estoy calculando a qué valor corresponde eso, y ahora graficar 1 sobre R contra X da 4 puntos. Yo puedo ver, me conviene un reactor mixto, me conviene un reactor tubular, cuánto es el volumen en caso de cada uno de ellos, ya es fácil hacer el cálculo. ¿Estamos de acuerdo? La línea está ¿Sí? yendo de 40 a 100 grados centígrados.
Sí, aquí estaríamos diciendo, yo lo he puesto en forma cualitativa, sería 40 a 100 grados, ¿no? Ahora, en el problema hemos dicho hasta 90% de conversión, lo haría pasar por acá y tener una línea paralela, va a ser paralelo, ¿por qué? Porque la pendiente depende del CPI y del TH, que no ha cambiado, entonces va a ser paralela a esta, ¿cierto? Y puedo calcular el valor efectivamente de cuánto sería la temperatura inicial, y para cada punto donde yo me doy una temperatura, puedo calcular la isovelocidad, puedo medir el valor de K directamente, lo que implica que puedo graficar X contra 1 sobre R, lo que implica que puedo calcular el volumen, ya sea de un reactor mixto, ya sea de un reactor tubular, o si pongo primero un mixto y después un tubular, tamaños diferentes. Todas las preguntas que hemos visto antes, que no va a venir en este examen, porque eso era de unitarios 2, de segundo parcial, pero que en el examen final sí podría haber un sistema así. ¿No? Si voy a decir, tengo este sistema, voy a usar 2 reactores mixtos de igual volumen, listo. Podemos calcular en base a eso, sí, porque tenemos esta trayectoria, ¿no? Ya, ¿Sí? y en el caso de la línea azul. Ahora, en el caso de que sea endotérmico, obviamente, me conviene empezar a los 100 grados porque sé que se va a enfriar, ¿no es cierto? Ahora, siendo endotérmico, ¿cuánto es la pendiente? Esto sigue siendo Cp sobre el delta H, la reacción que hemos mantenido lo mismo, por eso dijimos que estamos en el mismo delta H, sigue siendo 60 grados, entonces ha empezado a 100 grados y va a terminar a 40 grados. Es simetría perfecta, porque estoy usando el mismo Cp y el mismo delta H, por tacaño, por no cambiar un poco las cosas. El momento que cambio el Cp, cambio el delta H, va a cambiar eso. En el momento que yo les digo, vamos a diluir la solución usando más solvente, va a cambiar el CP, el delta de reacción no cambia, el CP sí va a cambiar según los datos que tenemos, y otra vuelta. No habría ningún problema en esto, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro con esto? Doctor, y la afirmación, bueno, como son líneas verticales, Sí. ¿podríamos decir que un isotérmico y un orden cero tienen alguna relación o parecido? No. O sea, isotérmico implica solamente que dentro de este espacio, independientemente de cuál sea la cinética, sin tomar en cuenta el curso de isovelocidad, yo puedo lograr que la temperatura vaya avanzando su conversión sin cambiar de temperatura. Es todo lo que estoy diciendo. La cinética aquí puede ser un remolino, no me importa. Yo logro mantener la temperatura constante. ¿Ya? Eso es todo. En este caso, en el cual tenemos orden cero, si no estoy pudiendo eliminar el calor, voy a tener un recorrido exotérmico que va a hacer que cambie las cinéticas en diferentes puntos, porque la atracción es exotérmica, o que vaya enfriándose porque es endotérmico, ¿no? Y podría además mantener condiciones isotérmicas, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿cuánto es la velocidad? Pues simplemente el valor de K a la temperatura isotérmica en la cual estoy. Son dos cosas diferentes, recuerden. El tema de las cinéticas en K contra T depende de la cinética, de nada más, no depende de quién soy yo, quién está haciendo, cómo está haciendo la reacción, qué reactor, no depende de nada. La línea de operaciones depende recién de cómo yo manejo el tema de calor. Si pongo más calor, si quito calor, si estoy perdiendo calor, si cualquier cosa que estoy haciendo tiene algo que ver con esto, ¿no es cierto? Y incluso puede haber reacciones en paralela, uno que sea exotérmico, otro sea endotérmico, voy a tener otro tipo de curva acá, voy a tener una curva característica que va a ser la línea de operaciones en base a lo que yo estoy haciendo y cuán bien o mal yo lo estoy haciendo, ¿no? Ahí recién voy a tener la curva de operaciones, que es lo que yo hago, que estoy relacionado con las curvas de isovelocidad que no tienen nada que ver con quién soy yo y cómo estoy haciendo yo las cosas. Al combinar lo que yo hago con lo que ya está definido como la cinética, yo puedo encontrar los puntos en los cuales conversión está relacionada con una cierta velocidad y en base a eso calcular el volumen que necesitaría para mi reactor, o deducir si es un reactor mixto, un reactor tubular o por lote, o si voy a tener una buena selectividad o una mala selectividad. En fin, todo eso va a estar en función de de cuán bien manejamos nuestro tema del calor. Acá. Rectas rojas y azules, ya depende cómo nos movemos nosotros dentro de ese espacio XT, dadas las cinéticas del sistema. ¿Sí? De acuerdo, doctor. Y en este caso, ¿cuál ha sido el criterio para seleccionar estas líneas de operación roja y azul? Perdón. Los datos del problema, ¿cierto? Que he dicho que tiene un valor límite, la temperatura máxima es de 100 grados, ¿no? Entonces, al tiro, todos están diciendo, entonces, llegaré o partiré de 100 grados según sea exotérmico o endotérmico. Como tengo un CP y tengo un delta H,
sé que al estar acá voy a estar con velocidades más grandes, y si estoy con velocidades más grandes, mi volumen es más pequeño. Ojo, porque estamos hablando de reacciones únicas. Si fueran reacciones mixtas, tendría que considerar además la selectividad. Acá quizás tengo efectivamente el volumen más pequeño, pero la selectividad es tan mala que no tengo casi nada de lo que quiero, o tengo otra cosa. Se quemaron todos los fideos aquí, ¿no es cierto? No es lo que yo